Los nombres del infierno en la Biblia y lo que realmente significan. ¿Alguna vez te has preguntado si la palabra infierno que usamos hoy en día existía realmente en los textos bíblicos originales? La respuesta te va a sorprender. En realidad, los escritores de la Biblia nunca usaron una sola palabra para describir el destino de los muertos. Utilizaron al menos 5 términos completamente diferentes, cada uno con significados únicos que se han perdido a lo largo de los siglos de traducciones. Si te gustan las historias inspiradoras y los misterios ocultos en las Escrituras, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún momento de esta fascinante investigación. Y por favor, déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Me encanta conectar con nuestra comunidad mundial. Si estás viendo esto desde tu celular, un simple toque en me gusta ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad detrás de las palabras sagradas. ¿Te has dado cuenta de que cuando lees infierno en diferentes pasajes bíblicos, a veces no parece describir el mismo lugar? ¿Has notado que algunos versículos hablan de un lugar de silencio y sombras, mientras otros mencionan fuego eterno? No es coincidencia, son conceptos completamente diferentes que los traductores han agrupado bajo una sola palabra moderna. Hoy vamos a viajar más de 3000 años atrás, a las culturas antiguas de Mesopotamia, Israel, Grecia y Roma. Vamos a descubrir cómo los pueblos antiguos entendían la muerte, qué creían que pasaba después de morir y cómo estas creencias se reflejaron en los textos sagrados que conocemos hoy. ¿Sabías que los antiguos hebreos tenían una visión del más allá completamente diferente a la nuestra? ¿O que los conceptos griegos de la muerte influenciaron profundamente el Nuevo Testamento? Prepárate para un viaje que cambiará para siempre tu comprensión de las Escrituras. Las raíces hebreas, el mundo de los muertos en el antiguo Oriente, Sheol, el lugar del silencio eterno. ¿Qué pensarías si te dijera que durante más de 1000 años los israelitas no creían en el cielo ni en el infierno como los conocemos hoy? Esta es la realidad histórica que encontramos en los textos más antiguos del Antiguo Testamento. La palabra Sheol aparece 65 veces en el texto hebreo original. Pero, ¿qué significaba realmente para los antiguos israelitas? Para entender esto, necesitamos transportarnos al mundo del antiguo Oriente Medio, específicamente a la cultura hebrea primitiva. El Sheol no era un lugar de castigo o recompensa, era simplemente el destino común de todos los muertos, sin importar si habían sido justos o malvados en vida. ¿Puedes imaginar una cosmología donde la moralidad de tu vida no determinaba tu destino eterno? Así pensaban los primeros israelitas. La etimología de Sheol es fascinante. Proviene de la raíz hebrea Sha'al, que significa preguntar o inquirir. ¿Por qué los antiguos hebreos asociaron el mundo de los muertos con el acto de preguntar? Porque el Sheol era visto como un lugar de misterio impenetrable, donde las preguntas sobre la existencia post-mortem permanecían sin respuesta. En los textos más antiguos, como el libro de Job, encontramos descripciones del Sheol que no tienen nada que ver con fuego o tormento. Job 14:13 dice: «Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Sheol, que me encubrieses hasta que pase tu ira?» ¿Notaste algo extraño? Job está pidiendo refugio en el Sheol, no temiendo ir allí. Esto nos muestra que el concepto original era muy diferente al infierno moderno. El Sheol se describe consistentemente como un lugar de silencio. El Salmo 6:5 pregunta: «Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará?». Esta no es la descripción de un lugar de tormento consciente, sino de una existencia sombría y silenciosa. Pero ¿cómo llegaron los hebreos a esta comprensión? Para entender esto, necesitamos examinar las influencias culturales de sus vecinos mesopotámicos. Los sumerios, babilonios y asirios tenían conceptos similares del mundo subterráneo.
En la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, encontramos descripciones del mundo de los muertos que son notablemente similares al Sheol hebreo. En esta epopeya mesopotámica, Enkidu describe el mundo subterráneo como un lugar donde el polvo es su alimento y la arcilla su comida. Los muertos están vestidos como pájaros, con alas como vestiduras y viven en completa oscuridad. ¿Te suena familiar? Los hebreos adoptaron y adaptaron estas imágenes culturales para su propia comprensión del más allá. Pero aquí viene algo increíble. En el período más temprano de la historia israelita, el Sheol no estaba completamente separado del mundo de los vivos. Los antiguos hebreos practicaban la necromancia, consultando a los muertos para obtener información. El famoso episodio de Saúl consultando a la médium de Endor para hablar con el espíritu de Samuel muestra que creían que los muertos en el Sheol podían ser contactados. ¿Cómo se veía físicamente el Sheol según los antiguos hebreos? Las descripciones poéticas nos dan pistas fascinantes. Era concebido como una ciudad subterránea con puertas y cerrojos. Isaías 38:10 habla de las puertas del Sheol, mientras que Job 17:16 menciona los cerrojos del Sheol. Esta imagen urbana del mundo de los muertos era común en todo el antiguo Oriente Medio. El Sheol tenía diferentes niveles o secciones. Aunque el concepto de separación moral vendría después, ya existía la idea de que diferentes tipos de muertos ocupaban diferentes áreas. Los reyes y nobles tenían sus propias secciones, como vemos en Ezequiel 32, donde los faraones y príncipes están agrupados en el Sheol según su estatus terrenal. Una de las características más intrigantes del Sheol era su naturaleza aparentemente física. Los muertos conservaban sus cuerpos, aunque en un estado debilitado. Cuando el profeta Ezequiel describe a los muertos en el Sheol, los presenta como teniendo armas, huesos y posesiones físicas. Esta no era una existencia puramente espiritual. ¿Pero qué pasaba con los justos en esta cosmología temprana? Aquí encontramos uno de los aspectos más sorprendentes del pensamiento hebreo primitivo. Los justos y los malvados iban al mismo lugar, el Sheol. La diferencia no estaba en el destino, sino en cómo eran recordados en la tierra. Los justos vivían a través de su descendencia y su legado, mientras que los malvados eran olvidados. Esta comprensión comenzó a cambiar gradualmente. En algunos salmos tardíos encontramos indicios de que los justos podrían tener una experiencia diferente. El Salmo 16:10 dice: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí vemos los primeros destellos de esperanza de liberación del Sheol para los justos. ¿Cuándo comenzó exactamente este cambio? Los eruditos sitúan la transición durante el período del exilio babilónico, alrededor del siglo VI a.C. El contacto con las ideas persas sobre el juicio post-mortem y la influencia de la literatura apocalíptica comenzaron a transformar la comprensión israelita del más allá. Abaddon, la destrucción personificada. Junto al Sheol encontramos otro término hebreo que ha sido malinterpretado durante siglos: Abaddon. ¿Sabías que esta palabra aparece 6 veces en el Antiguo Testamento, pero raramente se traduce consistentemente? En algunos lugares se traduce como destrucción, en otros como abismo, y en el Nuevo Testamento griego se convierte en un nombre personal, Apolión. ¿Qué significa realmente Abaddon? La palabra hebrea viene de la raíz abad, que significa perecer o destruir. Pero Abaddon no es simplemente destrucción, es la personificación del concepto de destrucción total. En la mentalidad hebrea, los conceptos abstractos a menudo se personificaban, y Abaddon representa la aniquilación completa. En el libro de Job encontramos Abaddon mencionado junto con Sheol, pero no como sinónimos exactos. Job 26:6 dice: «El Sheol está descubierto delante de él, y el Abaddon no tiene cobertura». Aquí vemos una progresión. Si el Sheol es el lugar de los muertos, Abaddon es el lugar de la destrucción absoluta.
Pero ¿cómo entendían los antiguos hebreos esta destrucción? No era simplemente el cese de la existencia, sino algo mucho más profundo. En el pensamiento hebreo, la destrucción implicaba la pérdida completa de identidad, memoria y legado. Era peor que la muerte física, era la muerte de la memoria misma. Los proverbios nos dan una perspectiva única sobre Abadón. Proverbios 15:11 declara: el Sheol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Esta afirmación es revolucionaria. Está diciendo que incluso los lugares más misteriosos y temibles del cosmos están bajo el conocimiento y control divino. ¿Qué nos dice esto sobre la teología hebrea? Muestra que los israelitas no veían el mal o la destrucción como fuerzas independientes de Dios. Incluso Abadón, la personificación de la destrucción, estaba sujeto al poder divino. Esta es una comprensión muy diferente a los dualismos que encontramos en otras culturas antiguas. En el Salmo 88:11 encontramos una pregunta retórica poderosa: ¿será anunciada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? El salmista está argumentando que en el Abadón no hay esperanza, no hay misericordia, no hay verdad. Es el lugar donde todas las cosas buenas cesan de existir. Pero aquí viene algo fascinante. En el período intertestamentario, Abadón comenzó a transformarse de un concepto abstracto a una entidad personal. En la literatura apocalíptica judía, particularmente en el libro de Primeve Enoch, Abadón aparece como un lugar específico en el cosmos, no solo como un concepto de destrucción. ¿Cómo llegó Abadón al Nuevo Testamento? En Apocalipsis 9:11, Juan presenta a Abadón como el rey de las langostas demoníacas que salen del abismo. Pero aquí lo llama tanto Abadón en hebreo como Apolión en griego. Esta doble nomenclatura muestra cómo los conceptos hebreos se adaptaron al mundo helenístico. Branisnum, la evolución durante el período intertestamentario. ¿Sabías que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento pasaron aproximadamente 400 años? Estos siglos, conocidos como el período intertestamentario, fueron cruciales para la evolución de los conceptos sobre el más allá en el pensamiento judío. Durante este periodo, los judíos estuvieron expuestos a influencias culturales masivas. Primero vinieron los griegos bajo Alejandro Magno, luego los sucesores helenísticos y finalmente los romanos. Cada una de estas culturas trajo nuevas ideas sobre la muerte y el más allá. Pero ¿cuál fue la influencia más significativa? Sorprendentemente, no fue griega ni romana, sino persa. Durante el exilio babilónico y el periodo persa, los judíos fueron expuestos al zoroastrismo, la religión del imperio persa. Esta religión tenía conceptos revolucionarios que transformarían para siempre el pensamiento judío sobre el más allá. El zoroastrismo enseñaba que después de la muerte, las almas eran juzgadas individualmente. Los justos iban a un lugar de bendición, mientras que los malvados sufrían tormento. ¿Te suena familiar? Esta idea de juicio individual post-mortem era completamente nueva para el pensamiento judío primitivo. Más radical aún, el zoroastrismo enseñaba sobre la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Ahura Mazda, el Dios Supremo, eventualmente resucitaría a todos los muertos para un juicio final. Los justos vivirían eternamente en un mundo renovado, mientras que los malvados serían destruidos completamente. ¿Cómo respondieron los judíos a estas nuevas ideas? No las adoptaron ciegamente, sino que las filtraron a través de su propia tradición monoteísta. El resultado fue una síntesis única que preservaba la soberanía absoluta de Yahvé, mientras incorporaba conceptos de juicio individual y resurrección. La literatura apocalíptica judía de este periodo nos muestra esta evolución en acción. El libro de Primero Enoch, escrito durante los siglos III a.C., presenta un cosmos complejo con múltiples niveles de existencia post-mortem. Ya no es simplemente Sheol para todos. Ahora hay compartimentos
compartimentos separados para diferentes tipos de muertos. En primero Enoc encontramos la descripción de 4 compartimentos en el Sheol. Uno para los justos que murieron antes del juicio final, otro para los pecadores que ya recibieron su castigo en vida, un tercero para los pecadores que no fueron castigados en vida y un cuarto para los que murieron violentamente clamando por justicia. ¿Ves cómo el concepto simple del Sheol se había vuelto increíblemente complejo? Esta complejidad reflejaba las nuevas preguntas teológicas que surgían. ¿Qué pasa con los que mueren sin ver justicia? ¿Cómo puede un Dios justo permitir que los malvados prosperen? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento de los justos? El libro de Daniel, escrito durante este periodo, introduce conceptos que serían fundamentales para el cristianismo posterior. Daniel 12. El 2 habla de la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la primera mención clara en el canon hebreo de destinos eternos diferenciados después de la resurrección. Ya no es solo la existencia sombría del Sheol, ahora hay vida eterna para unos y vergüenza perpetua para otros. Pero ¿cómo visualizaban físicamente estos nuevos conceptos? Los apocalipsis judíos están llenos de descripciones detalladas. El libro de los vigilantes describe 7 montañas, una de las cuales es para los espíritus de las almas de los muertos y otra que es maldita para siempre. Aquí serán reunidos todos los malditos. La influencia griega también se hizo sentir, pero de manera diferente. Los griegos aportaron vocabulario y categorías filosóficas. Conceptos como inmortalidad del alma y castigo eterno encontraron expresión en palabras griegas que serían utilizadas posteriormente en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con las prácticas religiosas durante este periodo? La necromancia, que había sido practicada en periodos anteriores, fue cada vez más condenada. Si los muertos estaban en compartimentos separados esperando el juicio final, consultar con ellos se volvió no solo peligroso, sino teológicamente problemático. El mundo griego, Hades y la cosmología helenística. Hades, entre mitología y teología. ¿Sabías que cuando los traductores judíos de Alejandría se sentaron a traducir las escrituras hebreas al griego, se enfrentaron a un problema monumental? ¿Cómo traducir Sheol, un concepto específicamente hebreo, a una lengua que ya tenía sus propias ideas sobre el mundo de los muertos? La decisión que tomaron cambiaría para siempre cómo entendemos las escrituras. Eligieron la palabra griega Hades, pero esta elección no fue neutral, vino cargada de toda una mitología y cosmología que los hebreos originales nunca habían imaginado. ¿Quién era Hades en la mitología griega? Era tanto el nombre del dios de los muertos como el nombre de su reino subterráneo. Hijo de Cronos y hermano de Zeus y Poseidón, Hades gobernaba el mundo de los muertos con autoridad absoluta. Su reino se dividía en diferentes secciones: los campos elíseos para los héroes y justos, el Tártaro para los malvados y el Asfodel para las almas ordinarias. ¿Puedes ver el problema inmediatamente? Los traductores judíos estaban tomando un concepto monoteísta simple, el Sheol, como destino común de todos los muertos, y lo estaban expresando con una palabra que implicaba un sistema complejo de recompensas y castigos gobernado por una deidad específica. Pero los traductores de la Septuaginta no eran ingenuos, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban reinterpretando deliberadamente los textos hebreos a través de una lente helenística, creando una síntesis entre la fe judía y la filosofía griega que sería fundamental para el desarrollo del cristianismo. ¿Cómo funcionaba Hades en el pensamiento griego clásico? A diferencia del Sheol,
que era principalmente un lugar de existencia sombría y uniforme, Hades era un cosmos complejo con geografía detallada. Tenía ríos como el Estigia, que separaba el mundo de los vivos del de los muertos, y el Leteo, que hacía que las almas olvidaran su vida anterior. En Hades había jueces, Minos, Radamantis y Eaco, que decidían el destino de cada alma basándose en sus acciones en vida. Esta idea de juicio individual post-mortem era revolucionaria, comparada con el concepto hebreo original del Sheol. Pero ¿qué aspectos de Hades adoptaron los judíos helenísticos? Curiosamente, no adoptaron la mitología completa, sino que tomaron la estructura conceptual. La idea de que el mundo de los muertos podía tener diferentes secciones para diferentes tipos de personas se volvió central en el judaísmo tardío. El libro apócrifo de Pinenoch, que fue enormemente influyente en el período intertestamentario, describe el Sheol dividido en compartimentos separados, muy similar a la división de Hades en la mitología griega. Pero en lugar de jueces griegos, es Dios mismo quien determina el destino de cada alma. ¿Cómo llegó esta comprensión griega del Hades al Nuevo Testamento? Los escritores del Nuevo Testamento, escribiendo en griego y para audiencias que incluían tanto judíos como gentiles, usaron Hades como traducción natural de Sheol. Pero con esta elección, trajeron toda la carga conceptual del término griego. En los Evangelios, encontramos a Jesús usando conceptos que claramente reflejan la influencia helenística. En la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, vemos un Hades dividido en secciones, una de tormento para el rico y otra de consolación para Lázaro, separadas por un gran abismo. Esta parábola es fascinante porque muestra cómo Jesús utilizó imágenes familiares para su audiencia helenística para enseñar verdades espirituales. La descripción geográfica del Hades con el seno de Abraham como lugar de bendición y el lugar de tormento separado por un abismo refleja claramente la influencia griega. Pero ¿significaba esto que Jesús creía literalmente en la geografía mítica del Hades griego? Los eruditos debaten esto intensamente. Algunos argumentan que Jesús simplemente estaba usando imágenes culturales familiares para enseñar sobre la justicia divina. Otros sostienen que estaba revelando la verdadera naturaleza del mundo espiritual. En Hechos 2:27, Pedro cita el Salmo 16:10, traduciendo Sheol como Hades, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos cómo los primeros cristianos usaron naturalmente la terminología griega para expresar conceptos hebreos. ¿Qué hay de las diferencias entre el Hades griego y el bíblico? Una diferencia crucial es que en la mitología griega, Hades era eterno e inmutable. Las almas que entraban allí permanecían para siempre, pero en el Nuevo Testamento, Hades es temporal. En Apocalipsis 20, 13, 14, leemos que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es una diferencia teológica fundamental. En el cristianismo, Hades no es el destino final, sino un estado intermedio antes del juicio final y la resurrección. Los muertos en Hades están esperando, no viviendo su destino eterno. Tártaro, el abismo de los titanes. ¿Sabías que en todo el Nuevo Testamento solo una vez se usa una palabra que va más allá de Hades para describir un lugar de castigo? Esta palabra es Tártaro y aparece únicamente en 2 Pedro 2:4. Pero esta única mención abre una ventana fascinante a cómo los primeros cristianos entendían la cosmología espiritual. ¿Qué era Tártaro en la mitología griega? Era el lugar más profundo del cosmos, ubicado tan lejos debajo de Hades como Hades estaba debajo de la tierra. Hesíodo, en su Teogonía, describe Tártaro como una prisión rodeada por un muro de bronce triple, donde Zeus encarceló a los titanes después de derrotarlos en la guerra cósmica. Tártaro no era simplemente otro nombre para Hades, era específicamente una prisión para seres divinos rebeldes. Mientras que Hades recibía las almas de los mortales muertos, Tártaro era el lugar de confinamiento
para entidades que habían desafiado el orden cósmico establecido por Zeus. ¿Por qué Pedro eligió esta palabra específica en lugar de Hades o Gehenna? El contexto es crucial. Pedro está hablando específicamente sobre ángeles que pecaron, no sobre seres humanos. Está describiendo el castigo de entidades espirituales que se rebelaron contra Dios, similar a como los titanes se rebelaron contra Zeus. La frase exacta en 2 Pedro 2:4 es fascinante, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártarus y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra griega es Tártaro, que significa enviar al Tártaro o castigar en el Tártaro. ¿Qué nos dice esto sobre la cosmología cristiana primitiva? Muestra que los primeros cristianos tenían una comprensión compleja del mundo espiritual. No era simplemente cielo e infierno, sino múltiples niveles de existencia con diferentes propósitos y habitantes. ¿Cuáles eran estos ángeles que pecaron según la tradición judía? La mayoría de los eruditos coinciden en que Pedro se refiere a la historia de los vigilantes o Nefilim de Génesis 6:1-4, ampliamente desarrollada en el libro de Primero Enoc. Estos eran ángeles que descendieron a la tierra, se casaron con mujeres humanas y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. En Primero Enoc, estos ángeles rebeldes son encarcelados en un lugar de tormento hasta el día del juicio final. La descripción en Primero Enoc es notablemente similar al Tártaro griego, un lugar de prisión en las profundidades del cosmos, separado tanto del mundo de los vivos como del lugar donde van las almas humanas muertas. Pero ¿por qué es importante esta distinción? Porque muestra que el cristianismo primitivo no veía el castigo post-mortem como un concepto uniforme. Había diferentes tipos de castigo para diferentes tipos de seres, dependiendo de su naturaleza y la gravedad de su rebelión. Judas, en su epístola, hace referencia a la misma tradición cuando habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. ¿Cómo se relaciona Tártaro con otros conceptos del Nuevo Testamento? Es importante notar que Tártaro no es el lago de fuego mencionado en Apocalipsis. Pedro específicamente dice que los ángeles están reservados al juicio, implicando que Tártaro es un lugar de confinamiento temporal antes del juicio final. Abismo. Avisos. El pozo sin fondo. ¿Has notado que cuando lees el libro de Apocalipsis aparece repetidamente una palabra que no encontramos frecuentemente en otros libros del Nuevo Testamento? Esta palabra es abismo, o en griego, avisos. ¿Pero qué significa realmente este término y por qué es tan importante en la literatura apocalíptica? La palabra griega avisos literalmente significa sin fondo o inmensurable. En la cosmología griega antigua, el abismo representaba el caos primordial, el vacío que existía antes de que el cosmos fuera ordenado. Era el estado de no ser del cual emergió toda la creación. Pero ¿cómo llegó este concepto griego a la literatura judía y cristiana? Durante el periodo helenístico, los judíos adoptaron y adaptaron muchos conceptos griegos. Avisos se convirtió en la traducción griega de la palabra hebrea tehom, que aparece en Génesis 1:2 como el abismo sobre el cual se movía el Espíritu de Dios. En el Apocalipsis, el abismo no es simplemente un lugar, sino una fuerza activa en el drama cósmico. Es de donde surgen las bestias demoníacas, donde es encarcelado Satanás y representa el poder del caos que constantemente amenaza el orden divino. ¿Qué criaturas habitan el abismo según el Apocalipsis? En Apocalipsis 9:1-11, Juan describe langostas demoníacas que salen del abismo cuando se abre su pozo.
Estas criaturas tienen el poder de atormentar a los humanos, pero curiosamente no pueden matarlos. Su rey es Abaddon Apolión, conectando directamente con los conceptos hebreos que examinamos anteriormente. La imagen del abismo como un pozo con llave es particularmente significativa. En Apocalipsis 9:1 vemos que una estrella caída recibe la llave del pozo del abismo. Esto sugiere que el abismo no es un lugar de caos descontrolado, sino que está bajo autoridad divina. Incluso las fuerzas del caos operan dentro de los límites establecidos por Dios. ¿Cómo se relaciona el abismo con otros lugares de castigo en el Nuevo Testamento? Es distinto tanto de Hades como de Tártaro. Mientras que Hades es el lugar de los muertos humanos y Tártaro es la prisión de los ángeles rebeldes, el abismo parece ser el lugar de origen de las fuerzas demoníacas que están activas en el mundo. En Apocalipsis 11:7, la bestia que mata a los 2 testigos sube del abismo. En Apocalipsis 17:8 se describe a la bestia escarlata como una que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Estas referencias muestran que el abismo es un lugar de poder maligno activo, no de confinamiento pasivo. ¿Qué nos dice esto sobre la teología del conflicto cósmico? El concepto del abismo en Apocalipsis refleja la creencia de que la historia humana es el escenario de una guerra cósmica entre las fuerzas del orden divino y las fuerzas del caos. El abismo representa la fuente de estas fuerzas caóticas. Pero aquí viene lo más fascinante. En Apocalipsis 20:1-3, un ángel con la llave del abismo ata a Satanás y lo arroja al abismo por 1000 años. Esto muestra que el abismo puede funcionar tanto como fuente de mal como lugar de confinamiento, dependiendo de la voluntad divina. ¿Cuál es el destino final del abismo? A diferencia de Hades, que es arrojado al lago de fuego, el abismo simplemente desaparece de la narrativa después de que Satanás es liberado y finalmente derrotado. En la nueva creación descrita en Apocalipsis 21:22, no hay más mar y por implicación, no hay más abismo. El caos ha sido permanentemente vencido por el orden divino. Gehenna, el fuego que no se apaga, el valle de Hinnom, de la geografía a la escatología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, cuando quería hablar sobre el castigo eterno, no usó términos abstractos, sino que señaló hacia un lugar específico en las afueras de Jerusalén? Este lugar era el valle de Hinnom, o en arameo, Gehenna. Pero para entender por qué este valle se convierte, los nombres del infierno en la Biblia y lo que realmente significan, Makikus, introducción. ¿Alguna vez te has preguntado si la palabra infierno que usamos hoy en día existía realmente en los textos bíblicos originales? La respuesta te va a sorprender. En realidad, los escritores de la Biblia nunca usaron una sola palabra para describir el destino de los muertos. Utilizaron al menos 5 términos completamente diferentes, cada uno con significados únicos que se han perdido a lo largo de los siglos de traducciones. Si te gustan las historias inspiradoras y los misterios ocultos en las Escrituras, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún momento de esta fascinante investigación. Y por favor, déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Me encanta conectar con nuestra comunidad mundial. Si estás viendo esto desde tu celular, un simple toque en me gusta ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad detrás de las palabras sagradas. ¿Te has dado cuenta de que cuando lees infierno en diferentes pasajes bíblicos, a veces no parece describir el mismo lugar? ¿Has notado que algunos versículos hablan de un lugar de silencio y sombras, mientras otros mencionan fuego eterno? No es coincidencia. Son conceptos completamente diferentes que los traductores han agrupado bajo una sola palabra moderna. Hoy vamos a viajar más de 3000 años atrás, a las culturas antiguas de Mesopotamia, Israel, Grecia y Roma.
Vamos a descubrir cómo los pueblos antiguos entendían la muerte, qué creían que pasaba después de morir y cómo estas creencias se reflejaron en los textos sagrados que conocemos hoy. ¿Sabías que los antiguos hebreos tenían una visión del más allá completamente diferente a la nuestra? ¿O que los conceptos griegos de la muerte influenciaron profundamente el Nuevo Testamento? Prepárate para un viaje que cambiará para siempre tu comprensión de las Escrituras. Ishqa, las raíces hebreas, el mundo de los muertos en el Antiguo Oriente. Sheol, el lugar del silencio eterno. ¿Qué pensarías si te dijera que durante más de 1000 años los israelitas no creían en el cielo ni en el infierno como los conocemos hoy? Esta es la realidad histórica que encontramos en los textos más antiguos del Antiguo Testamento. La palabra Sheol aparece 65 veces en el texto hebreo original. Pero, ¿qué significaba realmente para los antiguos israelitas? Para entender esto, necesitamos transportarnos al mundo del Antiguo Oriente Medio, específicamente a la cultura hebrea primitiva. El Sheol no era un lugar de castigo o recompensa, era simplemente el destino común de todos los muertos, sin importar si habían sido justos o malvados en vida. Puedes imaginar una cosmología donde la moralidad de tu vida no determinaba tu destino eterno. Así pensaban los primeros israelitas. La etimología de Sheol es fascinante. Proviene de la raíz hebrea sha'al, que significa preguntar o inquirir. ¿Por qué los antiguos hebreos asociaron el mundo de los muertos con el acto de preguntar? Porque el Sheol era visto como un lugar de misterio impenetrable, donde las preguntas sobre la existencia post-mortem permanecían sin respuesta. En los textos más antiguos, como el libro de Job, encontramos descripciones del Sheol que no tienen nada que ver con fuego o tormento. Job 14:13 dice: «Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Sheol, que me encubrieses hasta que pase tu ira?» ¿Notaste algo extraño? Job está pidiendo refugio en el Sheol, no temiendo ir allí. Esto nos muestra que el concepto original era muy diferente al infierno moderno. El Sheol se describe consistentemente como un lugar de silencio. El Salmo 6:5 pregunta: «Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará?». Esta no es la descripción de un lugar de tormento consciente, sino de una existencia sombría y silenciosa. Pero ¿cómo llegaron los hebreos a esta comprensión? Para entender esto, necesitamos examinar las influencias culturales de sus vecinos mesopotámicos. Los sumerios, babilonios y asirios tenían conceptos similares del mundo subterráneo. En la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, encontramos descripciones del mundo de los muertos que son notablemente similares al Sheol hebreo. En esta epopeya mesopotámica, Enkidu describe el mundo subterráneo como un lugar donde el polvo es su alimento y la arcilla su comida. Los muertos están vestidos como pájaros, con alas como vestiduras, y viven en completa oscuridad. ¿Te suena familiar? Los hebreos adoptaron y adaptaron estas imágenes culturales para su propia comprensión del más allá. Pero aquí viene algo increíble. En el período más temprano de la historia israelita, el Sheol no estaba completamente separado del mundo de los vivos. Los antiguos hebreos practicaban la necromancia, consultando a los muertos para obtener información. El famoso episodio de Saúl consultando a la médium de Endor para hablar con el espíritu de Samuel muestra que creían que los muertos en el Sheol podían ser contactados. ¿Cómo se veía físicamente el Sheol según los antiguos hebreos? Las descripciones poéticas nos dan pistas fascinantes. Era concebido como una ciudad subterránea con puertas y cerrojo. Isaías 38:10 habla de las puertas del Sheol, mientras que Job 17:16 menciona los cerrojos del Sheol. Esta imagen urbana del mundo de los muertos era común en todo el antiguo Oriente Medio. El Sheol tenía diferentes niveles o secciones. Aunque el concepto de separación moral vendría después, ya existía la idea
idea de que diferentes tipos de muertos ocupaban diferentes áreas. Los reyes y nobles tenían sus propias secciones, como vemos en Ezequiel 32, donde los faraones y príncipes están agrupados en el Sheol según su estatus terrenal. Una de las características más intrigantes del Sheol era su naturaleza aparentemente física. Los muertos conservaban sus cuerpos, aunque en un estado debilitado. Cuando el profeta Ezequiel describe a los muertos en el Sheol, los presenta como teniendo armas, huesos y posesiones físicas. Esta no era una existencia puramente espiritual. ¿Pero qué pasaba con los justos en esta cosmología temprana? Aquí encontramos uno de los aspectos más sorprendentes del pensamiento hebreo primitivo. Los justos y los malvados iban al mismo lugar, el Sheol. La diferencia no estaba en el destino, sino en cómo eran recordados en la tierra. Los justos vivían a través de su descendencia y su legado, mientras que los malvados eran olvidados. Esta comprensión comenzó a cambiar gradualmente. En algunos salmos tardíos encontramos indicios de que los justos podrían tener una experiencia diferente. El Salmo 16:10 dice: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí vemos los primeros destellos de esperanza de liberación del Sheol para los justos. ¿Cuándo comenzó exactamente este cambio? Los eruditos sitúan la transición durante el período del exilio babilónico, alrededor del siglo VI a.C. El contacto con las ideas persas sobre el juicio post-mortem y la influencia de la literatura apocalíptica comenzaron a transformar la comprensión israelita del más allá. Abaddon, la destrucción personificada. Junto al Sheol encontramos otro término hebreo que ha sido malinterpretado durante siglos: Abaddon. ¿Sabías que esta palabra aparece 6 veces en el Antiguo Testamento, pero raramente se traduce consistentemente? En algunos lugares se traduce como destrucción, en otros como abismo, y en el Nuevo Testamento griego se convierte en un nombre personal, Apolión. ¿Qué significa realmente Abaddon? La palabra hebrea viene de la raíz abad, que significa perecer o destruir. Pero Abaddon no es simplemente destrucción, es la personificación del concepto de destrucción total. En la mentalidad hebrea, los conceptos abstractos a menudo se personificaban, y Abaddon representa la aniquilación completa. En el libro de Job encontramos a Abaddon mencionado junto con Sheol, pero no como sinónimos exactos. Job 26:6 dice: «El Sheol está descubierto delante de él, y el Abaddon no tiene cobertura». Aquí vemos una progresión. Si el Sheol es el lugar de los muertos, Abaddon es el lugar de la destrucción absoluta. Pero ¿cómo entendían los antiguos hebreos esta destrucción? No era simplemente el cese de la existencia, sino algo mucho más profundo. En el pensamiento hebreo, la destrucción implicaba la pérdida completa de identidad, memoria y legado. Era peor que la muerte física. Era la muerte de la memoria misma. Los proverbios nos dan una perspectiva única sobre Abaddon. Proverbios 15:11 declara: «El Sheol y el Abaddon están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres». Esta afirmación es revolucionaria. Está diciendo que incluso los lugares más misteriosos y temibles del cosmos están bajo el conocimiento y control divino. ¿Qué nos dice esto sobre la teología hebrea? Muestra que los israelitas no veían el mal o la destrucción como fuerzas independientes de Dios. Incluso Abaddon, la personificación de la destrucción, estaba sujeto al poder divino. Esta es una comprensión muy diferente a los dualismos que encontramos en otras culturas antiguas. En el Salmo 88:11 encontramos una pregunta retórica poderosa: ¿será anunciada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abaddon? El salmista está argumentando que en el Abaddon no hay esperanza, no hay misericordia, no hay verdad. Es el lugar donde todas las cosas buenas cesan de existir. Pero aquí viene algo fascinante. En el período intertestamentario, Abaddon comenzó a transformarse de un concepto abstracto a una entidad personal. En la literatura apocalíptica judía, particularmente en el libro de Primero Enoch,
Abaddon aparece como un lugar específico en el cosmos, no solo como un concepto de destrucción. ¿Cómo llegó Abaddon al Nuevo Testamento? En Apocalipsis 9:11, Juan presenta a Abaddon como el rey de las langostas demoníacas que salen del abismo. Pero aquí lo llama tanto Abaddon en hebreo como Apolión en griego. Esta doble nomenclatura muestra cómo los conceptos hebreos se adaptaron al mundo helenístico. Branisnum, la evolución durante el período intertestamentario. ¿Sabías que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento pasaron aproximadamente 400 años? Estos siglos, conocidos como el período intertestamentario, fueron cruciales para la evolución de los conceptos sobre el más allá en el pensamiento judío. Durante este período, los judíos estuvieron expuestos a influencias culturales masivas. Primero vinieron los griegos bajo Alejandro Magno, luego los sucesores helenísticos y finalmente los romanos. Cada una de estas culturas trajo nuevas ideas sobre la muerte y el más allá. Pero ¿cuál fue la influencia más significativa? Sorprendentemente, no fue griega ni romana, sino persa. Durante el exilio babilónico y el periodo persa, los judíos fueron expuestos al zoroastrismo, la religión del imperio persa. Esta religión tenía conceptos revolucionarios que transformarían para siempre el pensamiento judío sobre el más allá. El zoroastrismo enseñaba que después de la muerte, las almas eran juzgadas individualmente. Los justos iban a un lugar de bendición, mientras que los malvados sufrían tormento. ¿Te suena familiar? Esta idea de juicio individual post-mortem era completamente nueva para el pensamiento judío primitivo. Más radical aún, el zoroastrismo enseñaba sobre la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Ahura Mazda, el dios supremo, eventualmente resucitaría a todos los muertos para un juicio final. Los justos vivirían eternamente en un mundo renovado, mientras que los malvados serían destruidos completamente. ¿Cómo respondieron los judíos a estas nuevas ideas? No las adoptaron ciegamente, sino que las filtraron a través de su propia tradición monoteísta. El resultado fue una síntesis única que preservaba la soberanía absoluta de Yahvé, mientras incorporaba conceptos de juicio individual y resurrección. La literatura apocalíptica judía de este periodo nos muestra esta evolución en acción. El libro de Primero Enoc, escrito durante los siglos III a.C., presenta un cosmos complejo con múltiples niveles de existencia post-mortem. Ya no es simplemente Sheol para todos. Ahora hay compartimentos separados para diferentes tipos de muertos. En Primero Enoc encontramos la descripción de 4 compartimentos en el Sheol. Uno para los justos que murieron antes del juicio final, otro para los pecadores que ya recibieron su castigo en vida, un tercero para los pecadores que no fueron castigados en vida y un cuarto para los que murieron violentamente clamando por justicia. ¿Ves cómo el concepto simple del Sheol se había vuelto increíblemente complejo? Esta complejidad reflejaba las nuevas preguntas teológicas que surgían. ¿Qué pasa con los que mueren sin ver justicia? ¿Cómo puede un Dios justo permitir que los malvados prosperen? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento de los justos? El libro de Daniel, escrito durante este período, introduce conceptos que serían fundamentales para el cristianismo posterior. Daniel 12. El 2 habla de la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la primera mención clara en el canon hebreo de destinos eternos diferenciados después de la resurrección. Ya no es solo la existencia sombría del Sheol, ahora hay vida eterna para unos y vergüenza perpetua para otros. Pero ¿cómo visualizaban físicamente estos nuevos conceptos? Los apocalipsis judíos están llenos de descripciones detalladas. El libro de los vigilantes describe 7 montañas, una de las cuales es para los espíritus de las almas de los muertos y otra que es maldita para siempre. Aquí serán reunidos todos los malditos. La influencia griega también se hizo sentir, pero de
de manera diferente. Los griegos aportaron vocabulario y categorías filosóficas. Conceptos como inmortalidad del alma y castigo eterno encontraron expresión en palabras griegas que serían utilizadas posteriormente en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con las prácticas religiosas durante este periodo? La necromancia, que había sido practicada en periodos anteriores, fue cada vez más condenada. Si los muertos estaban en compartimentos separados esperando el juicio final, consultar con ellos se volvió no solo peligroso, sino teológicamente problemático. El mundo griego, Hades y la cosmología helenística. Hades, entre mitología y teología. ¿Sabías que cuando los traductores judíos de Alejandría se sentaron a traducir las escrituras hebreas al griego, se enfrentaron a un problema monumental? ¿Cómo traducir Sheol, un concepto específicamente hebreo, a una lengua que ya tenía sus propias ideas sobre el mundo de los muertos? La decisión que tomaron cambiaría para siempre cómo entendemos las escrituras. Eligieron la palabra griega Hades. Pero esta elección no fue neutral, vino cargada de toda una mitología y cosmología que los hebreos originales nunca habían imaginado. ¿Quién era Hades en la mitología griega? Era tanto el nombre del dios de los muertos como el nombre de su reino subterráneo. Hijo de Cronos y hermano de Zeus y Poseidón, Hades gobernaba el mundo de los muertos con autoridad absoluta. Su reino se dividía en diferentes secciones: los campos elíseos para los héroes y justos, el Tártaro para los malvados y el Asfodel para las almas ordinarias. ¿Puedes ver el problema inmediatamente? Los traductores judíos estaban tomando un concepto monoteísta simple, el Sheol, como destino común de todos los muertos, y lo estaban expresando con una palabra que implicaba un sistema complejo de recompensas y castigos gobernado por una deidad específica. Pero los traductores de la Septuaginta no eran ingenuos, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban reinterpretando deliberadamente los textos hebreos a través de una lente helenística, creando una síntesis entre la fe judía y la filosofía griega que sería fundamental para el desarrollo del cristianismo. ¿Cómo funcionaba Hades en el pensamiento griego clásico? A diferencia del Sheol, que era principalmente un lugar de existencia sombría y uniforme, Hades era un cosmos complejo con geografía detallada. Tenía ríos como el Estigia, que separaba el mundo de los vivos del de los muertos, y el Leteo, que hacía que las almas olvidaran su vida anterior. En Hades había jueces, Minos, Radamantis y Eaco, que decidían el destino de cada alma basándose en sus acciones en vida. Esta idea de juicio individual post-mortem era revolucionaria, comparada con el concepto hebreo original del Sheol. Pero ¿qué aspectos de Hades adoptaron los judíos helenísticos? Curiosamente, no adoptaron la mitología completa, sino que tomaron la estructura conceptual. La idea de que el mundo de los muertos podía tener diferentes secciones para diferentes tipos de personas se volvió central en el judaísmo tardío. El libro apócrifo de primero Enoc, que fue enormemente influyente en el período intertestamentario, describe el Sheol dividido en compartimentos separados, muy similar a la división de Hades en la mitología griega. Pero en lugar de jueces griegos, es Dios mismo quien determina el destino de cada alma. ¿Cómo llegó esta comprensión griega del Hades al Nuevo Testamento? Los escritores del Nuevo Testamento, escribiendo en griego y para audiencias que incluían tanto judíos como gentiles, usaron Hades como traducción natural de Sheol. Pero con esta elección trajeron toda la carga conceptual del término griego. En los evangelios encontramos a Jesús usando conceptos que claramente reflejan la influencia helenística. En la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 vemos un Hades dividido en secciones, una de tormento para el rico y otra de consolación para Lázaro, separadas por un gran abismo. Esta parábola es fascinante porque muestra cómo Jesús utilizó imágenes familiares para su audiencia helenística para enseñar verdades espirituales.
La descripción geográfica del Hades, con el seno de Abraham como lugar de bendición y el lugar de tormento separado por un abismo, refleja claramente la influencia griega. Pero ¿significaba esto que Jesús creía literalmente en la geografía mítica del Hades griego? Los eruditos debaten esto intensamente. Algunos argumentan que Jesús simplemente estaba usando imágenes culturales familiares para enseñar sobre la justicia divina. Otros sostienen que estaba revelando la verdadera naturaleza del mundo espiritual. En Hechos 2:27, Pedro cita el Salmo 16:10, traduciendo Sheol como Hades, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos cómo los primeros cristianos usaron naturalmente la terminología griega para expresar conceptos hebreos. ¿Qué hay de las diferencias entre el Hades griego y el bíblico? Una diferencia crucial es que en la mitología griega, Hades era eterno e inmutable. Las almas que entraban allí permanecían para siempre, pero en el Nuevo Testamento, Hades es temporal. En Apocalipsis 20, 13, 14, leemos que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es una diferencia teológica fundamental. En el cristianismo, Hades no es el destino final, sino un estado intermedio antes del juicio final y la resurrección. Los muertos en Hades están esperando, no viviendo su destino eterno. Tártaro, el abismo de los titanes. ¿Sabías que en todo el Nuevo Testamento solo una vez se usa una palabra que va más allá de Hades para describir un lugar de castigo? Esta palabra es Tártaro y aparece únicamente en 2 Pedro 2:4. Pero esta única mención abre una ventana fascinante a cómo los primeros cristianos entendían la cosmología espiritual. ¿Qué era Tártaro en la mitología griega? Era el lugar más profundo del cosmos, ubicado tan lejos debajo de Hades como Hades estaba debajo de la tierra. Hesíodo, en su Teogonía, describe Tártaro como una prisión rodeada por un muro de bronce triple, donde Zeus encarceló a los titanes después de derrotarlos en la guerra cósmica. Tártaro no era simplemente otro nombre para Hades, era específicamente una prisión para seres divinos rebeldes. Mientras que Hades recibía las almas de los mortales muertos, Tártaro era el lugar de confinamiento para entidades que habían desafiado el orden cósmico establecido por Zeus. ¿Por qué Pedro eligió esta palabra específica en lugar de Hades o Gehenna? El contexto es crucial. Pedro está hablando específicamente sobre ángeles que pecaron, no sobre seres humanos. Está describiendo el castigo de entidades espirituales que se rebelaron contra Dios, similar a como los titanes se rebelaron contra Zeus. La frase exacta en 2 Pedro 2:4 es fascinante, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártarus y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra griega es Tártaro, que significa enviar al Tártaro o castigar en el Tártaro. ¿Qué nos dice esto sobre la cosmología cristiana primitiva? Muestra que los primeros cristianos tenían una comprensión compleja del mundo espiritual. No era simplemente cielo e infierno, sino múltiples niveles de existencia con diferentes propósitos y habitantes. ¿Cuáles eran estos ángeles que pecaron según la tradición judía? La mayoría de los eruditos coinciden en que Pedro se refiere a la historia de los vigilantes o Nefilim de Génesis 6:1-4, ampliamente desarrollada en el libro de Primero Enoc. Estos eran ángeles que descendieron a la tierra, se casaron con mujeres humanas y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. En Primero Enoc, estos ángeles rebeldes son encarcelados en un lugar de tormento hasta el día del juicio final. La descripción en Primero Enoc es notablemente similar al Tártaro griego, un lugar de prisión en las profundidades del cosmos, separado tanto del mundo de los vivos como del lugar donde van las almas humanas muertas. Pero ¿por qué es importante esta distinción? Porque muestra que el cristianismo primitivo no veía el castigo post-mortem
como un concepto uniforme. Había diferentes tipos de castigo para diferentes tipos de seres, dependiendo de su naturaleza y la gravedad de su rebelión. Judas, en su epístola, hace referencia a la misma tradición cuando habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. ¿Cómo se relaciona Tártaro con otros conceptos del Nuevo Testamento? Es importante notar que Tártaro no es el lago de fuego mencionado en Apocalipsis. Pedro específicamente dice que los ángeles están reservados al juicio, implicando que Tártaro es un lugar de confinamiento temporal antes del juicio final. Abismo, avisos, el pozo sin fondo. ¿Has notado que cuando lees el libro de Apocalipsis aparece repetidamente una palabra que no encontramos frecuentemente en otros libros del Nuevo Testamento? Esta palabra es abismo, o en griego, avisos. ¿Pero qué significa realmente este término y por qué es tan importante en la literatura apocalíptica? La palabra griega avisos literalmente significa sin fondo o inmensurable. En la cosmología griega antigua, el abismo representaba el caos primordial, el vacío que existía antes de que el cosmos fuera ordenado. Era el estado de no ser del cual emergió toda la creación. Pero ¿cómo llegó este concepto griego a la literatura judía y cristiana? Durante el periodo helenístico, los judíos adoptaron y adaptaron muchos conceptos griegos. Avisos se convirtió en la traducción griega de la palabra hebrea tehom, que aparece en Génesis 1:2 como el abismo sobre el cual se movía el Espíritu de Dios. En el Apocalipsis, el abismo no es simplemente un lugar, sino una fuerza activa en el drama cósmico. Es de donde surgen las bestias demoníacas, donde es encarcelado Satanás y representa el poder del caos que constantemente amenaza el orden divino. ¿Qué criaturas habitan el abismo según el Apocalipsis? En Apocalipsis 9:1-11, Juan describe langostas demoníacas que salen del abismo cuando se abre su pozo. Estas criaturas tienen el poder de atormentar a los humanos, pero curiosamente no pueden matarlos. Su rey es Abadón Apolión, conectando directamente con los conceptos hebreos que examinamos anteriormente. La imagen del abismo como un pozo con llave es particularmente significativa. En Apocalipsis 9:1 vemos que una estrella caída recibe la llave del pozo del abismo. Esto sugiere que el abismo no es un lugar de caos descontrolado, sino que está bajo autoridad divina. Incluso las fuerzas del caos operan dentro de los límites establecidos por Dios. ¿Cómo se relaciona el abismo con otros lugares de castigo en el Nuevo Testamento? Es distinto tanto de Hades como de Tártaro. Mientras que Hades es el lugar de los muertos humanos y Tártaro es la prisión de los ángeles rebeldes, el abismo parece ser el lugar de origen de las fuerzas demoníacas que están activas en el mundo. En Apocalipsis 11:7, la bestia que mata a los dos testigos sube del abismo. En Apocalipsis 17:8, se describe a la bestia escarlata como una que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Estas referencias muestran que el abismo es un lugar de poder maligno activo, no de confinamiento pasivo. ¿Qué nos dice esto sobre la teología del conflicto cósmico? El concepto del abismo en Apocalipsis refleja la creencia de que la historia humana es el escenario de una guerra cósmica entre las fuerzas del orden divino y las fuerzas del caos. El abismo representa la fuente de estas fuerzas caóticas. Pero aquí viene lo más fascinante. En Apocalipsis 20:1-3, un ángel con la llave del abismo ata a Satanás y lo arroja al abismo por 1000 años. Esto muestra que el abismo puede funcionar tanto como fuente de mal como lugar de confinamiento, dependiendo de la voluntad divina. ¿Cuál es el destino final del abismo? A diferencia de Hades, que es arrojado al lago de fuego, el abismo simplemente desaparece de la narrativa después de que Satanás es liberado y finalmente derrotado.
En la nueva creación descrita en Apocalipsis 21-22, no hay más mar y por implicación, no hay más abismo. El caos ha sido permanentemente vencido por el orden divino. Gehenna, el fuego que no se apaga, el valle de Hinnom, de la geografía a la escatología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, cuando quería hablar sobre el castigo eterno, no usó términos abstractos, sino que señaló hacia un lugar específico en las afueras de Jerusalén? Este lugar era el valle de Hinnom, o en arameo, Gehenna. Pero para entender por qué este valle se convirtió en sinónimo del castigo divino más severo, necesitamos viajar casi 1000 años atrás en la historia israelita. El valle de Hinnom era una depresión geográfica real que corría a lo largo del lado sur y oeste de Jerusalén. Hoy en día, si visitas Jerusalén, puedes caminar por este valle y ver exactamente el lugar del que Jesús estaba hablando. Pero, ¿qué había de tan terrible en este lugar que se convirtió en metáfora del juicio eterno? La historia comienza durante los reinados de Acaz y Manasés, reyes de Judá, en los siglos 8 y 7 a.C. Estos reyes, influenciados por las religiones cananeas circundantes, establecieron altares en el valle de Hinnom para el dios Moloc. Pero ¿qué tipo de adoración requería Moloc? La más abominable de todas, el sacrificio de niños. Reyes 23:10 describe cómo el rey Josías profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. La palabra Tofet viene del arameo y significa lugar de quema. Era literalmente un horno donde los padres desesperados o engañados quemaban vivos a sus propios hijos, creyendo que esto les traería favor divino. ¿Puedes imaginar el horror que este lugar representaba para los israelitas piadosos? No era simplemente un lugar de muerte, sino de la perversión más extrema de los valores familiares y religiosos. Los gritos de los niños inocentes habían llenado este valle durante décadas. Su suelo estaba empapado no solo de sangre, sino de la traición más fundamental: padres matando a sus propios hijos. Jeremías el profeta, contemporáneo de estos eventos, pronunció palabras proféticas sobre este lugar que resonarían durante siglos. En Jeremías 7:31-32 declara: «Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar». Esta profecía fue cumplida de manera terrible durante el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor. El valle, que había sido escenario de infanticidio ritual, se convirtió en cementerio masivo para las víctimas del asedio babilónico. Miles de cuerpos fueron arrojados allí, y el valle literalmente se convirtió en el valle de la matanza que Jeremías había profetizado. Pero ¿qué pasó después del exilio? Cuando los judíos regresaron de Babilonia, encontraron un valle maldito por su historia horrible. Las reformas del rey Josías habían profanado permanentemente Tofet, haciendo imposible cualquier uso religioso futuro del lugar. El valle se había convertido en un símbolo de todo lo que había ido mal en la historia de Israel. Durante el período del Segundo Templo, el valle de Hinnom encontró un nuevo uso práctico pero igualmente simbólico. Se convirtió en el vertedero principal de Jerusalén. Todos los desechos de la ciudad, incluidos los cuerpos de criminales ejecutados y animales muertos, eran arrojados allí. Para mantener las condiciones sanitarias y prevenir pestilencias, los fuegos ardían constantemente en el valle. Puedes visualizar la escena: un valle donde los fuegos nunca se apagaban, donde los gusanos se alimentaban continuamente de materia en descomposición, donde el humo se alzaba constantemente hacia el cielo. Este no era un lugar de tormento consciente, sino de destrucción total y continua. Era donde las cosas iban para ser completamente aniquiladas.
Isaías había profetizado sobre este destino final en Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cuerpos muertos de los varones que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esta imagen del fuego que no se apaga y los gusanos que no mueren se convirtió en la descripción clásica del juicio divino final. ¿Cómo evolucionó el concepto durante el periodo intertestamentario? En la literatura apocalíptica judía, Gehenna comenzó a aparecer no solo como una metáfora, sino como un lugar real en la cosmología del más allá. Ya no era simplemente el valle físico cerca de Jerusalén, sino el lugar escatológico donde los malvados recibirían su castigo final. El libro apócrifo de Primero Enoc describe Gehenna como un valle ardiente en el mundo espiritual, preparado desde la fundación del mundo para el castigo de los ángeles y los hombres impíos. Esta transformación de una ubicación geográfica específica en un concepto escatológico universal muestra cómo los judíos procesaron su trauma histórico y lo convirtieron en esperanza de justicia divina. Pero ¿cuándo exactamente comenzó Gehenna a significar el lugar de castigo eterno? Los eruditos sitúan esta transición durante los últimos siglos antes de Cristo. En los Targums, las paráfrasis arameas de las escrituras hebreas, vemos cómo Valle de Hinnom gradualmente se convirtió en Gehenna del fuego en contextos escatológicos. Para el tiempo de Jesús, Gehenna ya era un término técnico en el judaísmo para el lugar de castigo divino. Pero Jesús no simplemente adoptó este concepto, lo transformó y le dio nuevas dimensiones. De las 12 veces que Gehenna aparece en el Nuevo Testamento, 11 son palabras de Jesús mismo. Jesús y el uso de Gehenna, más allá de la geografía. ¿Te has dado cuenta de que cuando Jesús hablaba sobre Gehenna, casi siempre estaba dirigiéndose a líderes religiosos, no a pecadores comunes? Esta observación es crucial para entender cómo Jesús usó este concepto cargado de historia y significado. En Mateo 23:15, Jesús confronta a los fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo de la Gehenna que vosotros». ¿Notaste la ironía devastadora? Los líderes religiosos que se consideraban guardianes de la santidad están siendo comparados con el lugar más profano de la historia israelita. ¿Por qué Jesús eligió específicamente Gehenna para estas confrontaciones? Porque estos líderes conocían perfectamente la historia del Valle de Hinnom. Sabían sobre los sacrificios de niños, sobre las profecías de Jeremías, sobre la reforma de Josías. Cuando Jesús los llamaba hijos de Gehenna, no estaba usando una metáfora abstracta, sino señalando directamente hacia el lugar donde sus antepasados habían cometido las peores abominaciones. En Mateo 5:22, en el Sermón del Monte, Jesús dice: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego de la Gehenna». ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está conectando la ira interpersonal con el destino de los que cometieron infanticidio ritual. Esta conexión no es arbitraria. Los sacrificios de niños en Gehenna representaban la destrucción de los vínculos más sagrados, la relación entre padres e hijos. Jesús está diciendo que cuando destruimos las relaciones humanas con ira y desprecio, estamos participando en el mismo espíritu que llevó a esas atrocidades históricas. Pero ¿cómo debemos entender las advertencias más dramáticas de Jesús sobre Gehenna? En Marcos 9:43-48 dice: «Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga. Aquí, Jesús está citando directamente Isaías 66:24, pero aplicándolo a decisiones morales individuales. La imagen del gusano que no muere y el fuego que no se apaga no es una descripción de tormento consciente eterno, sino de destrucción completa y final. En el valle de Hinnom físico, los gusanos y el fuego simbolizaban la aniquilación total de los desechos. Es Jesús, literal, cuando habla de cortarse las manos y los pies. Claramente está usando hipérbole, una técnica retórica común en su enseñanza. El punto no es la mutilación física, sino la seriedad extrema de las decisiones morales. Jesús está diciendo que es mejor perder cualquier cosa en esta vida que experimentar la destrucción final simbolizada por Gina. En Lucas 12:5, Jesús da una de sus advertencias más directas. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno Gina. Sí, os digo, a este temed. ¿Qué está enseñando aquí? Que hay algo peor que la muerte física, la destrucción final en Gina. Pero ¿quién tiene este poder de echar en Gina? Jesús claramente se refiere a Dios, no al diablo. En toda la enseñanza de Jesús, Gehenna no es el reino de Satanás, sino el lugar de juicio divino. Esta es una diferencia crucial con muchas concepciones posteriores del infierno. ¿Cómo se relaciona Gehenna con otros conceptos escatológicos en la enseñanza de Jesús? En Mateo 25:41, Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos eruditos ven esto como una referencia a Gehenna, mientras otros lo distinguen como un concepto separado. La frase fuego eterno podría referirse a las consecuencias permanentes del juicio, no necesariamente a tormento consciente sin fin. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 presenta desafíos interpretativos únicos. Jesús describe a un hombre rico en tormento en Hades, pero no usa la palabra Gina. ¿Está describiendo Gina o es esta una etapa intermedia antes del juicio final? Los eruditos debaten intensamente esta cuestión. ¿Qué podemos concluir sobre el uso de Gina por parte de Jesús? Primero, que usó deliberadamente un símbolo cargado de historia traumática israelita para comunicar la seriedad del juicio divino. Segundo, que sus advertencias sobre Gina estaban dirigidas principalmente a aquellos que se consideraban justos, pero estaban rechazando su mensaje. Tercero, que Gina representa destrucción final, no tormento eterno consciente. El simbolismo del fuego eterno. Interpretaciones a través de la historia. ¿Sabías que durante los primeros 3 siglos del cristianismo había al menos 3 interpretaciones diferentes sobre qué significaba exactamente el fuego eterno mencionado por Jesús? Esta diversidad de comprensión muestra que incluso los cristianos más cercanos al tiempo de Cristo no tenían una interpretación única y monolítica. La primera interpretación, que podríamos llamar literalista, entendía el fuego eterno como tormento físico consciente sin fin. Justino Mártir, escribiendo en el siglo II, argumentaba que los malvados sufrirían con cuerpos resucitados en llamas reales por toda la eternidad. Pero ¿cómo justificaba esta posición? Principalmente a través de una lectura literal de las palabras de Jesús sobre Gehenna. ¿Pero había problemas con esta interpretación desde el principio? Sí, y significativos. Si Gina se basaba en el valle de Hinnom físico, donde los cuerpos y desechos eran completamente consumidos y destruidos, ¿cómo podía simbolizar preservación eterna en tormento? La función del fuego en el valle real era aniquilar, no preservar. La segunda interpretación, desarrollada por teólogos como Clemente de Alejandría y Orígenes, veía el fuego eterno como purificador, no punitivo. Según esta visión, el fuego de Gehenna era como el fuego de un refinador, diseñado para purgar el pecado y eventualmente restaurar a todas las almas a Dios. ¿De dónde venía esta idea? De una lectura cuidadosa de pasajes como 1 Corintios 3,
13:15, donde Pablo habla de obras probadas por fuego. Orígenes, el gran teólogo alejandrino del siglo III, desarrolló una escatología compleja basada en la restauración universal. Argumentaba que el amor de Dios eventualmente triunfaría sobre todo mal y que incluso Satanás sería finalmente restaurado. ¿Cómo interpretaba Jena? Como un hospital espiritual donde las almas enfermas por el pecado serían sanadas a través del sufrimiento purificador. Pero ¿qué pasó con esta interpretación? Fue condenada en el Segundo Concilio de Constantinopla en 553 d.C., aunque muchos de los conceptos de Orígenes continuaron influyendo el pensamiento cristiano. La idea de fuego purificador encontró expresión en el concepto católico del purgatorio. La tercera interpretación, que podríamos llamar aniquilacionista, entendía el fuego eterno como causando destrucción permanente, no tormento eterno. Según esta visión, los malvados serían completamente aniquilados, cesando de existir para siempre. El fuego era eterno en sus consecuencias, no en su duración. ¿Quiénes apoyaban esta interpretación? Figuras como Arnovio de Sica en el siglo IV argumentaban que solo Dios tenía inmortalidad inherente y que los malvados simplemente morirían para siempre. Esta interpretación se alineaba más estrechamente con el simbolismo original del Valle de Hinnom, donde las cosas iban para ser completamente destruidas. Durante la Reforma Protestante, estas diferentes interpretaciones resurgieron con nueva intensidad. Martín Lutero ocasionalmente expresó dudas sobre el tormento eterno consciente, sugiriendo que los malvados podrían ser aniquilados. Juan Calvino, por el contrario, insistía en el tormento eterno literal como expresión de la justicia divina. ¿Qué papel jugó la política en estas interpretaciones? Más de lo que podríamos esperar. La doctrina del tormento eterno se convirtió en una herramienta de control social, usada tanto por autoridades religiosas como seculares para mantener el orden. Cuestionar esta doctrina se consideraba no solo herejía teológica, sino subversión social. Los anabaptistas del siglo XVI, influenciados por una lectura más literal del Nuevo Testamento, frecuentemente adoptaron interpretaciones aniquilacionistas. Esto los puso en conflicto no solo con católicos, sino también con otros protestantes, contribuyendo a su persecución. ¿Cómo evolucionaron estas interpretaciones en los tiempos modernos? El surgimiento de la crítica bíblica histórica en los siglos XVIII y XIX trajo nuevas perspectivas. Los eruditos comenzaron a examinar las palabras de Jesús sobre Jena en su contexto cultural e histórico original, reconociendo que había usado el lenguaje apocalíptico de su tiempo. El movimiento fundamentalista del siglo XX reaccionó contra estas tendencias críticas, insistiendo en interpretaciones literales del fuego eterno. Pero incluso dentro del fundamentalismo había diversidad. Algunos, como los adventistas del séptimo día, mantuvieron interpretaciones aniquilacionistas, mientras afirmaban la inspiración bíblica literal. ¿Qué dicen los eruditos contemporáneos? Hay un reconocimiento creciente de que las imágenes de fuego en las enseñanzas de Jesús deben entenderse como lenguaje apocalíptico metafórico, no como descripciones literales de geografía post-mortem. El fuego simboliza el juicio divino final, pero la naturaleza exacta de ese juicio permanece como misterio. Edward Fudge, en su obra monumental The Fire That Consumes, argumenta exhaustivamente que la evidencia bíblica apoya la aniquilación final de los malvados, no el tormento eterno. N.T. Wright, uno de los eruditos del Nuevo Testamento más respetados, sugiere que las imágenes del fuego eterno se refieren a la destrucción final de todo lo que se opone al reino de Dios. ¿Qué podemos concluir sobre el simbolismo del fuego eterno? Primero, que las interpretaciones han variado significativamente a lo largo de la historia cristiana. Segundo, que el contexto cultural original del Valle de Hinnom sugiere simbolismo de destrucción total más que preservación en tormento. Tercero, que estas imágenes estaban destinadas a comunicar la seriedad absoluta del juicio divino,
no necesariamente a proporcionar detalles literales sobre la experiencia post-mortem. Conclusión profunda. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de 3000 años de historia y 5 idiomas diferentes. Desde las profundidades silenciosas del Sheol hebreo hasta los fuegos simbólicos de Gehenna, hemos visto cómo conceptos simples se transformaron en sistemas teológicos complejos. ¿Qué hemos aprendido realmente? Que la palabra infierno que usamos hoy es como un paraguas que cubre realidades muy diferentes. Sheol no era un lugar de tormento, sino de existencia sombría para todos los muertos. Hades incorporó conceptos griegos de juicio y separación. Tártaro era específicamente para seres celestiales rebeldes. Abismo representaba las fuerzas del caos cósmico y Gehenna, basada en una ubicación geográfica real con historia traumática, se convirtió en el símbolo del juicio divino final. ¿Por qué importa esta distinción? Porque cuando todas estas realidades diferentes se agrupan bajo una sola palabra, perdemos la riqueza y precisión del mensaje original. Los autores bíblicos no eran descuidados con su vocabulario. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para comunicar verdades específicas. ¿Qué nos dice esto sobre cómo debemos leer las Escrituras? Que necesitamos ser estudiantes, no solo lectores. Que debemos hacer preguntas difíciles y buscar respuestas en los contextos originales. Que la humildad intelectual es una virtud espiritual. ¿Cambia esto nuestra fe? Para algunos sí. Para otros, profundiza su aprecio por la complejidad y belleza de la revelación divina. Lo que no debería cambiar es nuestro respeto por la seriedad del juicio divino y nuestra gratitud por la gracia que se nos ofrece. ¿Cuál ha sido el concepto que más te ha impactado? El Sheol silencioso de los antiguos hebreos, el Hades dividido del mundo helenístico, el Tártaro reservado para ángeles rebeldes, el abismo del caos cósmico, o la Jinnah con su historia terrible transformada en esperanza de justicia. Te invito a continuar esta investigación por tu cuenta. Lee estos pasajes en sus contextos originales. Haz tus propias preguntas. Y recuerda, el objetivo no es tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas con corazón sincero. Si este contenido ha ampliado tu perspectiva, compártelo con otros buscadores de la verdad. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué descubrimiento te ha sorprendido más? ¿Cómo ha cambiado esto tu comprensión de las Escrituras? La búsqueda de la verdad nunca termina. Continuemos juntos en este viaje fascinante hacia una comprensión más profunda de las palabras que han moldeado civilizaciones y transformado vidas durante milenios.